Entonces, por favor, si pueden levantar su Biblia o su Biblia electrónica con su mano derecha y decimos: esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios, me ayuda a comprender mi pasado, a vivir mi presente y a alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí, para nunca más ser el mismo, por la gracia de Dios. Amén. Gracias. Hola, buenas noches, hermanos. Bueno, vamos a orar para iniciar el tema del día de hoy. Les prometimos que el pastor iba a dar el tema y él lo va a dar, pero va a ser de manera virtual. Entonces, prepárense para tomar notas y todo. Bien, séptima sesión del diplomado, se llama El Manual para la Vida Sexual. Está a cargo del pastor Gilberto Gutiérrez. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia hacia nosotros, Señor. Y en esta hora te pedimos que nos hables a través de tu siervo, Señor, que podamos comprender los principios bíblicos que hay atrás de la sexualidad, Señor, y sobre todo también que podamos vivirlos como hijos tuyos, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. La clase pasada vimos qué definíamos por amor. En esta clase del día de hoy vamos a definir cuáles son los principios con respecto a las relaciones sexuales y la vida sexual como hijos de Dios. Asumiendo que somos jóvenes más 30, que no estamos casados en este momento, entonces obviamente, pues el Señor, de acuerdo a la lectura que hizo Jazz, nos deja unos consejos bien claros. O sea, nos dice que no hagamos inmoralidades sexuales, ¿no? Así tal cual, literal lo dice. Vamos a ir teniendo pausas en las preguntas, vamos a ir comentando, discutiendo, y al final vendrá lo que nos recomienda el pastor, ¿sale? Dios los bendiga, amados jóvenes más 30. Disculpen que no puedo estar presente físicamente, sino a través de este video. Surgió una situación se me empalmaron actividades, perdonen que no fue planeado adecuadamente, pero de todas maneras este tema es tan importante y me parecía vital que yo compartiera algunas cosas. Sé que ustedes tendrán que reflexionar, y Omar, alguien más seguramente podrá estar con ustedes para hacer la mesa redonda o las discusiones en grupo, esas cosas, pero sí, qué bueno que me dan permiso de mí establecer algunas enseñanzas, algunas ideas a través de las cuales, o por medio de las cuales, o basado en las cuales ustedes puedan desarrollar una discusión y llegar a conclusiones bíblicas, espirituales, que sean de bendición para nosotros. La primera cosa que hay que decir es que el tema de la sexualidad es el tema, es importantísimo. Es un tema que genera millones de ganancias, así es que también se invierte millones de dólares, de pesos, de dinero en propaganda comercial, en publicidad, se usa en periódicos, revistas, en la televisión, domina todo lo que es las redes sociales y todos los medios de comunicación. La sexualidad es el tema, es un tema que se sobrevalora en el mundo en que vivimos. Aún los pequeños, aún los jovencitos, al ver cómo se trabaja ese tema a nivel los adultos, pues entonces les crea necesidad de conocer, curiosidad, y por supuesto que trae grandes consecuencias, malas consecuencias a la sociedad. Se hace alarde de la sexualidad y se exalta en todo el mundo, se celebra, y parecería como que pasa por intolerante, por santurrón, por ignorante, por inculto, el que tiene sus reservas con respecto al tema, o el que opina de diferente manera como opina el mundo. Se dice que Madonna y los demás artistas de MTV y la industria de la música proclaman sin pausa los placeres de las relaciones sexuales de todas las clases. Ahora se habla abiertamente de placeres. Es típico que le pregunten, no sé, a una pareja, a ver, ¿cuál ha sido el lugar más raro donde han tenido relaciones sexuales? No, en el avión, dicen algunos, y es como una presunción, es como hacerse los muy in, como hacerse los muy heroicos, porque platican esos temas, cuando por supuesto que es algo creado por Dios, como veremos más adelante, pero es algo que está confinado a la intimidad, al amor. Hay cosas que uno no tiene por qué andar compartiendo con todos los demás, pero el mundo que vivimos, no, el mundo exalta el sexo. El gobierno y las autoridades escolares enfatizan la importancia de tener sexo seguro a los estudiantes universitarios.
Ahora ya quiero darles conferencias a los muchachos y no sé, clases de moral y decirles de algunas cosas de las que deberían abstenerse. No, ahora se reparten condones en las escuelas. Algunas de las estadísticas que nos dan los hermanos que escribieron este libro tienen que ver con Estados Unidos. Pero ¿saben una cosa? Antes cuando pasaba eso, que leíamos un libro con estadísticas de Estados Unidos, siempre pensábamos que en México era diferente, que en México la cosa era distinta, que el porcentaje o el rango era más bajo, que Estados Unidos estaban peor que nosotros. No, el día de hoy me late que no podemos decir eso. El día de hoy nuestros muchachos en las secundarias, en las preparatorias, la verdad es que si hiciéramos estadísticas como hacen tanto los norteamericanos, creo que estaríamos al parejo o tal vez incluso les ganamos. Padres y pastores, estamos en contra de este boom de la sexualidad y de esta manera equivocada de interpretar la sexualidad. Y por supuesto que muy a menudo en las familias y por supuesto en las iglesias insistimos en que sería bueno que la actividad sexual se reservara para el matrimonio, pero eso es una idea anticuada para muchos, es una idea caduca, es una idea que no merece ni siquiera ser pronunciada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo saber qué es verdad? ¿A quién escuchamos? ¿Cómo podemos saber qué es bueno y lo que es malo en el área sexual? Ahora miren, me temo que estamos ante una situación así. Creo que en términos religiosos cristianos, pues ustedes y yo de inmediato decimos, bueno, es que la Biblia sí dice que no es bueno tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se habla de la fornicación, se habla del adulterio también cuando se trata de personas que sí están casadas pero tienen relaciones sexuales con quienes no están casados. Y digamos que en teoría, en frase, en declaración religiosa, sí se maneja el tema de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero me parece que ahí tras bambalinas, en radio pasillo, en compartir entre amigos, es diferente. Es diferente. Y sí, de repente nos enteramos de que entre jóvenes como ustedes, de la edad de ustedes, se pretende manejar la idea de la sexualidad como que no hay problema. La verdad es que no tenemos por qué andar haciendo caso a las reglas o rituales o legalismos del pasado. Y aunque se sea cristiano y se va a la iglesia, desgraciadamente muchas personas han sucumbido ante la postura del mundo y han llegado a pensar igual que el mundo, y en ocasiones, y me parece tantito peor, no pensar igual que el mundo, pero sí vivir igual que el mundo, aún pensando que es un error. La pregunta es de vital importancia. Urge entre los jóvenes adultos que respondamos a esto y que sepamos cómo debemos manejar no solo este tema, sino cómo debemos manejar la sexualidad. El grupo de investigación Barna nos da algunos datos muy interesantes, que insisto, son datos de Estados Unidos y de hace unos poquitos años, pero me parece que ustedes y yo podemos entender con estas estadísticas que en México la cosa está más o menos parecida. Solo el 23% de la generación actual que está comenzando sus estudios universitarios, acercándose a la vida adulta, dice ser virgen, solo el 23%. Más de 3/4 admite haber tenido relaciones sexuales con otra persona soltera. 2 de cada 10 jóvenes solteros dicen que han tenido relaciones sexuales con una persona casada. 2 de cada 10. Y además, 1 de cada 14 jóvenes casados han tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Casi la mitad, el 47% de los bebés que han nacido de madres jóvenes en 1992 nacieron de madres solteras. A esta estadística hay que aumentarle muchísimo, porque eso fue hace mucho tiempo. Ahora la cosa es peor. Y las mujeres jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales mucho antes que en tiempos atrás. La edad promedio para el inicio de las relaciones sexuales prematrimoniales, en el caso de las mujeres, ha bajado de 19 años en 1960, casi cuando yo nací, a 17 años en 1990. Pero quiero decirles que en 1990 ya estamos en 2019. Estoy seguro que eso ha bajado por muchísimo. El día de hoy cualquier maestro de escuela secundaria nos podrá decir que entre sus muchachos hay muchos de ellos que son activos sexualmente. Además, nuestra nueva investigación revela que aún los jóvenes de hogares cristianos y de buenas iglesias están cediendo bajo las presiones constantes de una sociedad enloquecida por la sexualidad fuera de control. Es decir, es el tema, es el boom. Para cuando cumplen 18 años, más de un cuarto, 27% de los jóvenes activos de la iglesia han tenido relaciones sexuales, y más de la mitad, 55%, han participado en caricias que se sobrepasan, en caricias que van más allá de lo que en casi todos los ambientes consideramos lo moral. Debo decirles que en mi libro No sueltes la cuerda, yo escribí una conferencia sobre el noviazgo
Y fue una conferencia que está basada en lo que me preguntan los jóvenes en los congresos juveniles, y traté de responder sus preguntas, además de dar un tema sobre el noviazgo. Pero en respuesta a la pregunta ¿hasta dónde? Las caricias en el noviazgo, ¿hasta dónde? Me preguntaron los jóvenes, que son jóvenes, la mayoría menores que ustedes, porque no son más 30, son jóvenes entre 15 años y 20 y tantos años. Y una de las preguntas que me hacían los conajebas, y lo puse en el libro, la respuesta es ¿hasta dónde las caricias en el noviazgo? ¿Hasta dónde deben ser? Por aquello de la estadística que está aquí. Y yo le respondí a los jóvenes, en el libro está, les digo, hasta que te satisfagan plenamente. Las caricias en el noviazgo deben ser hasta que te satisfagan plenamente. Y algunos dicen, oh, qué padre, este pastor es liberal, pero déjame decirte lo que me refiero. Si una pareja de muchachos que son novios regresan a su casa todos excitados, él tiene dolor incluso en sus genitales, porque se preparó para algo que finalmente no culminó, y hay frustración, hay incluso un apetito de volverse a ver de inmediato, entonces no tuvieron satisfacción plena. Entonces no fue una satisfacción plena. Se exacerbaron en sus caricias, se probaron a sí mismos, se tentaron el uno al otro, y no me refiero solamente a tentarse con las manos, sino tentados de tentación, y finalmente no hubo satisfacción, y entonces experimentan frustración. Así es que cuando digo que hasta que te satisfagan plenamente, me refiero a eso, que te hagas sentir bien. Ahora estás con tu novia y vives en una moral cristiana y digamos que vives el noviazgo de una manera sana. Estoy seguro que puedes regresar a tu casa feliz de la vida, contento, satisfecho, porque estuviste con ella, porque la miraste, porque te miró, porque tomó de la mano, porque se dieron un beso, porque platicaron más que otra cosa, porque se dijeron cuánto se quieren, porque se pusieron de acuerdo sobre temas, y eso satisface profundamente. Y el asunto de la excitación o los agarrones que se dan algunos no satisface, al contrario, llena de insatisfacción. Dicha conducta es alimentada y quizás presagiada por el hecho de que más de la mitad, 51% de los jóvenes que participaron en la encuesta no podían decir que acariciar los genitales o los pechos de la mujer fuera algo inaceptable. La mayoría consideraba que eso es lo normal. Casi un tercio, 30%, consideraban que acariciar los genitales era moral y correcto. Y 1 de cada 5, 18%, considera que las relaciones sexuales fuera del matrimonio es moralmente aceptable. Insisto, estamos hablando del siglo pasado, estas estadísticas. Estoy seguro que las de hoy son mucho más escandalosas. En otras palabras, un porcentaje sorprendente de cristianos de esta generación creen que las caricias eróticas y aún el acto sexual entre dos solteros es perfectamente moral. A mí me han abordado personas, han pedido cita a personas para decirme dónde dice la Biblia que es pecado tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Dígame dónde dice ahí. Habla de tener relaciones sexuales con rameras, y habla de tener relaciones sexuales con una persona casada, pero ¿dónde dice que entre solteros es pecado? Y ellos dicen que han buscado por todas partes y que no lo han encontrado. Y yo trato de explicarles y enseñarles los principios de la palabra del Señor y lo que dice la palabra del Señor de la sexualidad y a dónde está confinada, pero sí con la mentalidad de generación X, generación Y o generación millennials, y ahora los que vienen, los centennials, pues resulta que algunos de ellos sí han tomado la decisión de declarar como normal el tener relaciones sexuales siendo solteros. Dicho sencillamente, un gran número de nuestros jóvenes mayores de hoy, sean estudiantes o trabajadores, aún cristianos, son sexualmente activos. Y muchos de ellos creen que lo que hacen no tiene nada de malo, por lo menos en el caso de ellos. Anteriormente en algunas iglesias, creo que todavía se hace en algunas iglesias, cuando un par de jóvenes se embarazaban, pues se les exhortaba severamente, se les pasaba al frente, se les avergonzaba, se les avergüenza. Creo que lo siguen haciendo en algunos lugares, algunas personas. Yo no comparto la idea de hacerlo así, me parece que debe atenderse de una manera diferente a los jóvenes que incurren en una situación como esa. Sin embargo, es un hecho que cada día más los jóvenes se cuidan, entonces no van a llegar a estar embarazados, porque se cuidan. Así es que la situación no es santidad, la cuestión no es que haya santidad ahora, la cuestión es que hay más conocimiento y mejores maneras de protegerse para no quedar embarazados. Muy bien, la pregunta ¿es esto razonable? ¿Así es como debe ser? O sea, debemos avanzar los cristianos, dar un paso al frente y decir, bueno, es que las condiciones son diferentes, debemos modernizarnos en nuestros valores y principios, no podemos estar exigiendo que los jóvenes vivan de una manera que en el mundo no se vive. Así es la juventud, así son todos los jóvenes de ahora. Los jóvenes no pueden ser raros, bichos raros, extraños. Déjenme leerles algunas cosas que dice este documento acá y que ustedes también tienen en su poder. Pocas son las cosas que ofenden a los adultos jóvenes de 18 a 34 años, pero entre los varones
El 61% afirma que rara vez le molestan las imágenes sexuales que se muestran en la publicidad. Las jóvenes son el anzuelo más común en los anuncios. Sexy es la palabra, la idea que se muestra. Pero el 44% no se sienten molestos por esta asociación de ideas. Solo el 15% de los varones y el 24% de las jovencitas afirman que las referencias sexuales les resultan ofensivas, casi siempre o siempre. Adicionalmente, un 24% de varones y un 32% de las jóvenes mujeres admiten que ocasionalmente se sienten ofendidos. Es decir, pero se nos está adoctrinando, y especialmente a los jóvenes, se está adoctrinando para ser benévolos con la inmoralidad sexual. Ese es el punto. El día de hoy, las películas clasificación B, que son, no sé, de adolescentes, de adultos, tienen relaciones sexuales explícitas, tienen desnudos explícitos. Es decir, ha cambiado esa calificación de las películas, ha cambiado drásticamente. Ahora en los programas de televisión, de noticias, en los programas de comentarios y demás, hay alusiones a la sexualidad, hay alarde de los que comentan ahí con respecto a la sexualidad, cosa que tiempo atrás no se hacía. Bien, seguimos con el caso de Celia. Recordemos que en la sesión pasada, que se trató de la protección del amor, la pregunta era si Celia le pasaba a su compañera de cuarto el papelito para avisarle que le habían cambiado la cita de la audiencia con el juez porque se había emborrachado y era menor de edad. Y Celia por un momento pensó en su cabeza no darle el papelito por lo mal que la había tratado la amiga, ¿no? Y sin embargo, al final decidió darle el papelito y acompañarla, ¿no? Entonces, ahí nos quedamos en el caso de la vez pasada. Entonces vamos a continuar con el caso ahora. Adelante. Antes de ir a unos principios de la Biblia, un estudio de caso, déjenme se los leo. Ustedes también ahí en su lugar podrán estarlo leyendo. Celia miró la hora en su reloj de pulsera mientras el juez sentenciaba a Tere, su compañera de cuarto, a cumplir 80 horas de servicio a la comunidad. Tere todavía estaba enojada con ella, y Celia tenía que reconocer que ella misma estaba enojada por la manera como Tere la trataba últimamente. Pero se había tragado el enojo y no solo le había pasado el mensaje de Rosa María sobre el cambio de fecha en que debía comparecer ante el juez, sino que también había permanecido junto a Tere toda esa mañana mientras esperaba que el juez atendiera su causa, explicándole que lo hacía para que Tere no tuviera que pasar por esto sola. De los tribunales, Celia se fue derecho a sus clases de la tarde sin comer y regresó a su habitación justo a tiempo para recoger su Biblia y su cuaderno y llegar al horario al estudio bíblico estudiantil. Al salir por la puerta del dormitorio se detuvo bruscamente al notar que se acercaba Rosa María. «Hola», dijo Celia. Por unos instantes ninguna de las dos dijo nada más mientras se miraban con cierta incomodidad. «¿Te agarré en un mal momento?», preguntó Rosa María con ojos llorosos. «Estabas por salir, ¿no es cierto?». Celia se aguantó el deseo de mirar el reloj, sacudió la cabeza. «No, no es un mal momento», dijo. «Pasa». Tomó del brazo a Rosa María haciéndola entrar en la habitación y se cerró la puerta tras ellas. «Es que», empezó Rosa María, sentándose en la silla plástica junto a la cama de Celia. Tragó fuerte y continuó. «Tere me dijo lo que hiciste esta mañana». Celia se encogió de hombros, puso su Biblia y cuadernos sobre la cama, sentándose en la orilla. «Es que necesito hablar con alguien», dijo Rosa María vacilante. «¿Qué pasa, Rosa María?». Rosa María le explicó con la voz entrecortada por las lágrimas que la noche anterior había ido a una clínica para que le hicieran la prueba del embarazo. La prueba había sido negativa, pero el análisis de sangre había mostrado algo más. Celia contuvo el aliento, temiendo lo peor. «Tengo algo que se llama clamidia», dijo Rosa María. «¿Qué es eso? ¿Es grave?». «Tengo que tomar un remedio. La enfermera me dijo que dentro de unas 2 semanas podía volver a tener relaciones sexuales normales». Celia dijo llorando copiosamente: «Yo no quiero volver a tener relaciones sexuales normales». Celia abrió la boca y la volvió a cerrar. Se acercó a Rosa María y la abrazó. Las dos lloraron en silencio hasta que Rosa María levantó la cabeza que tenía apoyada sobre el hombro de Celia. «Osvaldo no me va a entender», continuó. «Él dice que lo que estamos haciendo no tiene nada de malo. Dice que es meramente una expresión de nuestro amor». Pero se detuvo y de pronto su voz parecía de una niña. «Pero cada vez que lo hacemos, siento que hice algo malo y me siento triste y desengañada cuando hemos terminado». «¿Le has dicho a Osvaldo lo que sientes?».
Sí, pero él solo me responde que seguramente no lo quiero, y si no me quiero, no lo quiero porque no me quiero entregar a él. ¿Y lo amas? Rosa María sintió con la cabeza mientras decía, por eso toda esta situación es insoportable. Celia suspiró, volvió a abrir la boca para decir algo, pero la cerró, no sabía qué decir. Este es un estudio de casos, y déjenme decirles que se me hace incluso muy fresa el caso. Muy leve, muy tranquilo. O sea, el hermano que lo cuenta, no lo cuenta como algo muy grave, lo es, pero para los que yo me sé, para los casos que yo me sé, para los casos que yo escucho de los jóvenes de nuestra iglesia, lo que pasa en sus escuelas, en sus secundarias, en sus preparatorias, este caso es muy fresa, la verdad, es un asunto de una joven que tiene una cierta moral y que tiene la conciencia de que no debe volver a tener relaciones sexuales, pero sé de casos que es al revés. Quien no quiere tener relaciones sexuales es el muchacho, es el hombre, y quien quiere tenerlo es la mujer. Sé de casos en donde la chica deja al novio, deja al muchacho, porque es tan santo que no quiere tener relaciones sexuales con ella. Y entonces la muchacha se consigue otro, un mundano, un inconverso, porque este sí tiene relaciones sexuales con ellas. Tengo esos casos, se los puedo contar, con santo y seña, con nombres y grupo al que asisten, célula a la que asisten. Perdón, estoy exagerando en datos, pero no es mentira lo que estoy diciendo. O sea, casos como estos, insisto, está lleno incluso nuestras iglesias de casos como estos. Por eso, preguntémonos, primero, ¿qué opinas del hecho de que Celia acompañara a Tere cuando tuvo que comparecer ante el juez? ¿Te parece que fue una buena decisión? ¿Tú habrías actuado de esa manera? ¿Cómo reaccionas al problema de Rosa María? ¿Cómo reaccionas al razonamiento de su novio? ¿Qué harías si fuera Celia en esta circunstancia? ¿Qué harías si fuera Rosa María? Les pido, de favor, que ahí en su lugar formen grupos, tal cual les indiquen los directores de este asunto, de los más 30, hermano Omar o quien hayan dedicado para eso, formen grupos y platiquen entre ustedes, y luego, ahorita que termine eso, yo sigo con ustedes acá para seguir compartiendo algunas cosas. Bien, entonces, grupos de 3 para ir contestando las preguntas y después concluimos entre todos, ¿va? Les doy un minuto para contestar la primera pregunta. Dice, ¿qué opinas del hecho de que Celia acompañara a Tere cuando tuvo que comparecer ante el juez? ¿Qué te parece que fue una buena decisión? ¿Tú habrías hecho o habrías actuado de otra manera? Esa es la primera pregunta. Se refiere al caso de Celia con Tere, la chica que se emborrachó y que la acompañó con el juez. ¿Listo? Comenzamos por este equipo. Primera pregunta dice, ¿qué opinas del hecho de que Celia acompañara a Tere cuando tuvo que comparecer ante el juez? La decisión que tomó Celia fue la correcta, dado que había que mostrarle el amor, aunque en el mundo generalmente dices, ay, pues me está tratando muy mal, mejor no voy. Pero en este caso Celia era cristiana y ella tomó una adecuada decisión para mostrarle el amor de Dios a esta chica que andaba un poco equivocada. Ok. Segunda pregunta de la primera paquete o batería de preguntas dice, ¿te parece que fue una buena decisión para el siguiente equipo? ¿Fue una buena decisión o no? Sí. Lo que hizo Celia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos que sí, fue una buena decisión el hecho de que la acompañara, porque a pesar de que esta muchacha se había enojado con Celia por la cuestión de que, pues en un principio no quiso mentir con respecto a lo que ella le había comentado, ¿no? De que, oye, di que estuve contigo y cosas así. Ella, a pesar del maltrato que recibió y demás, pues al haberlo hecho fue una manera de demostrarle que ella es diferente. Okay. Y bueno, sabemos que es Dios quien nos permite mostrar esa parte, ¿no? Aún y cuando me recibo un mal, yo le doy un bien en esa situación. Y bueno, por otra parte le demuestra que no está sola y le ayuda a enfrentar la situación del problema que ella tiene. Muy bien, tercer equipo dice, ¿te parece que fue ¿tú habrías actuado de otra manera? No, ¿o hubieran hecho lo mismo que Celia? No, lo mismo que Celia. Okay. Sí, por solidaridad. ¿Están de acuerdo los demás con las respuestas? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos a la pregunta 2. Dice, ¿cómo reaccionas al problema de Rosa María? ¿Cómo reaccionas al razonamiento de su novio? 2 minutos para contestar en equipo. Discútanlo. Muy bien, vamos a comenzar. Dice, ustedes van a hacerlo desde el punto de vista de Rosa María. Las respuestas. Entonces, ¿cómo reaccionas a tu problema, Rosa María? Bueno, pues en mi opinión, Rosa María ya está reaccionando porque
llega y primero le dice a Celia lo que había escuchado que había hecho por Tere. Entonces creo que eso dio testimonio por parte de Celia, y a lo mejor Rosa María pensó que es una persona en la que puede confiar, ¿no? Que a pesar de que la trataron mal y todo, se solidarizó con Tere. Entonces ella llega preocupada y está buscando apoyo y a lo mejor un consejo de alguien en quien pueda confiar. Finalmente son jóvenes universitarios que están viviendo solos, que no están viviendo con papá, con mamá, con sus hermanos. Entonces, creo que todos hemos pasado ya por esa etapa y muchos estuvimos en los zapatos de Celia o de Rosa María, ¿no? Porque hay algunos que aquí fueron cristianos desde antes y otros que no. Entonces creo que Rosa María ya está haciendo lo que debe de hacer, buscar apoyo y buscar quien la pueda aconsejar. Y ella cree que Celia es una persona de confiar por su acción anterior. Dice, ¿y cómo reaccionarías tú siendo Rosa María al razonamiento de tu novio? Que dice que seguramente no lo quiero si no me quiero entregar a él. Aquí nosotros comentábamos que ya en ese escenario, pues nosotros no podríamos reaccionar a decir que el novio a lo mejor está mal, ¿no? Porque ellos ahí dicen, bueno, porque para él es normal, como un acto de amor, ¿no? Como el mundo así se los ha presentado su cultura. Entonces, pues es así, como nosotros no lo vemos malo, ¿no? Sino al final ver que él está en otro sentir y esa es su manera, ¿no? De quererla al final. O sea, no le vemos como el lado malo. ¿Quieren complementar la respuesta? Yo sí. No tanto que no le vea el lado malo. Evidentemente no está bien porque en el caso de Celia sí conoce de la palabra de Cristo y sabe cuáles son ciertas normas que Cristo ha dejado y es claro Cristo, ¿no? Pero más a lo mejor que atacar al novio es como apoyar a Rosa María, Rosa María, y finalmente ella tiene algo por ahí que dice que no está bien porque ella no se siente bien. Entonces creo que ahí hay como una oportunidad para presentarle el evangelio de Cristo, ¿no? Y explicarle de dónde viene como ese no sé qué, que no la hace sentir bien. Bien, equipo de Pedro, mismo punto de vista, pregunta número 2. ¿Cómo reaccionarías al razonamiento de su novio siendo Rosa María también ustedes? ¿Cómo lo complementamos con lo que respondieron ellos? Bueno, una de las cosas que comentábamos nosotros es la falta de conocimiento de Dios, ¿no? El no tener a Cristo en su corazón. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la fornicación, los testimonios, o sea, el testimonio que pueda dar, lo que hay en el corazón. Desde luego el hecho de Celia, bueno, pues es una oportunidad para poder compartir el amor de Dios, ¿no? Y el que ella pueda empezar a conocer para enderezar sus pasos, ¿no? Ellos están muy pegados al mundo y se dejan llevar por esa parte, ¿no? Por lo que el mundo dice, el novio de igual manera, pero es la falta de Dios, el que no conozcan de Dios, el que no, uno como cristiano a veces conocemos o recibimos o tenemos a Cristo y estamos siendo santificados día con día, ¿no? Y hay cosas en las que fallamos y Dios nos habla y tenemos que ir creciendo pues con la palabra de Dios, con el estudio, con nuestro devocional, con el compartir con los hermanos, para evitar esas cosas y poder ser testimonio para otros y que esos otros puedan conocer de Dios. Bien, gracias. Fíjese cómo el mundo reacciona y chantajea y manipula por obtener lo que quiere. O sea, el novio le dice, como no me amas y como no te entregas a mí, entonces yo creo que ya no me quieres. O sea, chequen ese dato, ¿no? Entonces, si esta niña Rosa María realmente fuera un poquito sabia, inteligente, pues, ¿sabes qué? Adiós, chavo. O sea, así de sencillo, ¿no?
pero no tenemos luego ese discernimiento que nos da la palabra de Dios para poderlo detectar, ¿no? Pues mejor dicen, ¿cómo dicen por ahí? Mejor solo que mal acompañado, Sí, ¿no? a veces pensamos en eso, nos dejamos. Digo, yo soy soltera, tengo 44 años y muchas veces pasa eso, la influencia del mundo, de la familia, cuando te casas y por qué vienes solo y no sientes y tienes un hijo. Y si uno se deja llevar por eso y se despega de los pasos de Dios, la bendición de Dios es recta y uno se mueve, la bendición dejamos de tenerla. Así es. Bien, quería comentar, Pedro. Un comentario. Bueno, aquí hay dos vertientes, el hablar de la fornicación, el que vas a quitar todo, vas a perder la salvación, pero también yo creo que es hablar del amor de Dios y de los frutos de estar en el amor de Dios. Entonces, yo creo que la manera correcta de abordar a Rosa María es platicando el amor de Dios, más que decirle fornicaria, te vas a perder, es decir, en el amor de Dios vas a encontrar más de lo que puedes encontrar en esa parte que hoy según es buena para ti, ¿no? Porque además no es buena porque ella dice normal, yo ya no quiero tener relaciones normales, ¿no? Ahí yo creo que es el punto para hablar de la bondad y de los gozos que tiene estar en el amor de Dios. Sí, recordemos que al final todo lo que ofrece el mundo te da beneficios y placeres inmediatos, pero que a la larga te genera problemas y consecuencias graves, incluido generar pecado y alejarte de Dios, ¿no? A ver, Pati, pero vamos a responderle, ¿o vas a comentar algo de esto? Sí, perdón, me parece importante que podríamos hacerle reflexionar a Rosa María que si tiene clamidia, alguien se la contagió. Entonces, ella ni siquiera está tomando en cuenta que él tiene relaciones sexuales con otras mujeres. Claro. Y partiendo de ese punto, entonces creo que sí podríamos hacerla reflexionar que hay un problema más grave que el que ella se siente incómoda, que por supuesto le va a abrir las puertas a escuchar la palabra de Dios, pero el razonamiento lógico le va a dar la luz que necesita, ¿no? Bien, a ver, había un equipo más que iba a responder desde el punto de vista de, dice, ¿cómo reaccionas al problema de Rosa María si fueran Celia? Para ir avanzando, si no nos vamos a quedar aquí metidos en todavía le falta un chorro. Entonces, desde el punto de vista, estando en los zapatos de Celia, ¿cómo reaccionan al problema de Rosa María? ¿Y cómo reaccionan al razonamiento del novio? Son la cristiana, ¿no? Entonces, venga. Pues por parte de Celia, la verdad creo que si yo fuera Celia, aconsejaría a esta chica justamente a eso, a que realmente su novio no le está dando el amor que ella busca, ¿no? Que realmente el enfoque que tiene él es puramente sexual. Y por parte, ¿y qué haría si fuera Rosa María? La verdad, pienso que al momento de sentirme culpable de algo, pues realmente buscaría una guía, porque pues ese sentimiento, digo, yo soy cristiano, pero no sé, bueno, sí sé cómo se sienten los que no son cristianos. Porque digo, yo tengo el consuelo de que si me llego a sentir mal haciendo algo, puedo ir a la Biblia y corroborar mi emoción, ¿no? O mi sentimiento. Pero pues pienso que buscaría una guía y que por supuesto dejaría aquello que me está haciendo daño. Y si fuera Celia, ¿qué le aconsejarías a Rosa María tomando en cuenta lo que contestó el novio? Que eso es la respuesta que falta. Pues sí, que realmente que el enfoque de él es como puramente sexual, que no es nada relacionado con el amor. O sea, que la está usando. Así es. Se está sirviendo de ella. Muy sí. Bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Había levantado mano por allá atrás? Es que es un poquito regresar al tema anterior, porque habla del amor, ¿no? Entonces, a veces uno piensa que está bien y que está contento porque está satisfecho con lo que conoce. Pero cuando conoces a Cristo es ¡wow! O sea, es otra cosa que no, o sea, realmente es algo que no conocías y ahora sabes
qué es lo que te satisface, qué es el amor. Entonces, esa es la oportunidad de Celia para presentarle a Rosa María qué es el verdadero amor. Y cuando ella lo conozca, o sea, es cuando la vida de Rosa María va a revolucionar. Sale. ¿Alguien más? ¿No? Aquí me estaban pintando nada más como que se acomodan el cabello. Bien, vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿qué haría si fuera Celia en esta circunstancia? ¿Y qué haría si fuera Rosa María? Realmente ya lo vimos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice el pastor, ¿va? Muy bien, espero que hayan tenido una buena discusión y que hayan reflexionado entre ustedes. Estoy seguro que ya lo compartieron y que podemos tener una idea mejor de cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra actitud con respecto a estas cosas. Somos cristianos y seguramente tenemos una idea que tiene algunos fundamentos o todos los fundamentos en la palabra del Señor. Si alguno de ustedes es una persona nueva, visitante y tiene ideas diferentes, pues qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que puedes decir tus ideas. La verdad es que es importante, todos los puntos de vista son importantes, pero venimos a aprender todos y venimos aquí a analizar qué dice la palabra del Señor y se vale cambiar de idea. Muy bien, déjenme dirigirles ahora una dinámica reflexiva aquí que nos plantea los autores de este documento, de este libro, de este estudio que estamos siguiendo. ¿Alguna vez has usado alguno de estos siguientes objetos? Te voy a mencionar algunos objetos que existen, a ver cuáles has usado y cuáles no. Voltímetro, sacacorchos, tenazas, destapacaños, punzón para cuero, cortadora de césped, bastidor, palillos chinos, gato mecánico para auto. ¿Cuántos de estos objetos puedes identificar con el solo hecho de verlos? Si te lo ves y dices, es eso. Bien, hasta ahí. Entonces, ya está, él avanzó a la siguiente hoja, pero en resumen es, si nosotros fuéramos Celia, debemos de compartirle a Rosa María del amor de Dios y que ese sería el amor que realmente la llenaría a ella, ¿no? O sea, conocer el Evangelio y no tendrá que satisfacer o buscar en otras cosas diferentes ese vacío que tiene en su vida, ¿no? Eso es lo que debíamos hacer. Ahora sí, seguimos adelante. ¿Cuántos de estos objetos puedes identificar con el solo hecho de verlos? Si te lo ves y dices, es eso. Cada uno en la lista es una herramienta, una máquina o un utensilio para ser usado de una manera muy especial. Por ejemplo, uno no llegaría a ninguna parte si tratara de cortar el césped con el destapacaños o si tratara de comer arroz frito con el sacacorchos. Es imposible. Así como un voltímetro, medidor de voltaje, y el gato mecánico para levantar el auto fueran creados teniendo en mente un propósito determinado, así la sexualidad humana fue creada para ser usada de una manera específica. Mi padre, siguiendo con este ejemplo, mi padre era técnico de refrigeración y nos enseñó ese oficio, así es que teníamos que manejar herramientas y demás, y a la manera, no sé, holgazana, floja, había que poner un clavo o algo así, entonces yo agarraba las pinzas porque el martillo estaba ya lejos en la caja de herramientas y con las pinzas, ¿qué? No le pegue con las pinzas, para eso hay martillo, cada herramienta, era su frase, cada herramienta tiene su uso. Y sí, era cuestión de que no querías ir allá por él o quitar una tuerca. Hay unas llaves especiales con la medida, entonces yo usaba las pinzas, pues, pero se barre la tuerca, la vas echando a perder. Igual la sexualidad. Sería bueno pensar para qué fue usado, pero ojo, pues, perdonen que voy a ser muy claro, ojo con esto. Porque hay personas que creen que esto que estoy diciendo tiene que ver con que, ¿sabes para qué sirve la parte del cuerpo? No tiene que ver con eso solamente, porque no estamos hablando de los genitales. Este ejemplo puede ser peligroso porque a lo mejor estás pensando que los genitales son como eso, ¿no? Sacacorchos, tenazas, no sé, perdonen que use, pero no estamos hablando de las partes del cuerpo. Estamos hablando de la sexualidad. Y la sexualidad no solamente incluye los genitales, la verdad es que incluye todo el cuerpo, toda el alma y todo el espíritu. Incluye el ser entero del humano. De hecho, un problema gravísimo sería pensar que la sexualidad es solamente asunto de genitales. Y de hecho muchas personas tristemente viven la sexualidad así, solamente como un asunto de genitales. Y perdóname, pero eso es poco menos que una vida animal. Porque ni en los animales es solamente genitales, incluye más que eso, pero mucho más en los hombres. Es que tengamos cuidado con esto. Por eso les propongo, leamos detenidamente Génesis 2, 4 al 25. Este pasaje, Génesis 2, 4 al 25. Vamos a leerlo y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a detener aquí el video y ahorita que alguien lo lee de ustedes, ¿sale? Al pase al frente alguien de ustedes y léanos todo Génesis 2, 4
4 al 25. Yo también estaré escuchando aquí. Cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y de la tierra toda clase de árboles atractivos. Perdón. Y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar en la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y de ahí se dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. También hay ahí ámbar y ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris, el que corre al oriente de Asia, y el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río era el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y lo guardase. Y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Dijo además Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Jehová Dios pues formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces Jehová Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre: ahora, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Muy bien, esa es la lectura de Génesis 2, 4 al 25. Según el pasaje recién leído, ¿quién creó el concepto de macho y hembra? ¿Y tiene ese hecho alguna importancia? Intercambien ideas. Ahora, por favor, déjenme les digo, porque resulta que en español, esa es una traducción, este libro es una traducción. Y posiblemente la palabra macho, tú te confundas y quieras discutir aquí, el machismo está en la Biblia. No es la idea de la pregunta. La idea de la pregunta es que este texto habla de 2 identidades sexuales, solamente 2, macho y hembra, varón y mujer. Ish e Isha eran los nombres de Adán y Eva. Entonces considera eso. La pregunta es sobre eso. ¿Qué te parece y qué tan relevante te parezca que la Biblia solo habla de 2 identidades sexuales, hombre y mujer? Y olvídate de macho y como si piensas que es machismo. No, está hablando de las 2 ideas. Reflexiona, piensa, ¿esto tiene alguna relevancia? Me gustaría que alguno de ustedes opinara. Pregunta 1. Según el pasaje recién leído, ¿quién creó el concepto de macho y hembra? ¿Y tiene ese hecho alguna importancia? Intercambien ideas. La primera parte de la pregunta dice que la respuesta es... Pues Dios, porque pues es el inicio de todo. Es donde inicia prácticamente pues el origen del hombre y de la mujer. Entonces, quien determina
esa parte de macho y hembra pues, realmente es Dios, y esto hasta el inicio cuando son los animales pues también está presente. Y la segunda respuesta donde dice, ¿tiene ese hecho importancia? Pues claro, porque este concepto va en contra de la tendencia actual del mundo, de la diversidad de géneros, que unos dicen que nacen siendo mujeres cuando son hombres, ¿no? Cuando realmente pues es que Dios da esa parte, ¿no? Esa pauta de decir, bueno, tú eres mujer, tú eres hombre y no hay más, ¿no? Entonces, creo que tiene toda la importancia, es el núcleo de todo. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta solo de la segunda? Bueno, aquí me acuerdo mucho de lo que luego el pastor nos dice, pero cuando alguien usa el argumento que acaba de decir Israel, entonces está diciendo Dios se equivocó, porque me creo mujer cuando yo soy un hombre, ¿no? Eso es lo que ellos realmente están diciendo que Dios es un Dios que se equivoca y no es cierto. Ok, ¿alguien más? Que bueno, finalmente también aquí Dios instituye la parte del matrimonio, ¿no? Es el primer matrimonio que se ve y desde luego compartíamos esa parte que Dios no se equivoca en cuanto al género, ¿no? En cuanto a la homosexualidad, ¿no? No hay un error, Dios es perfecto y Dios incluso hizo la ayuda idónea, ¿no? Instituye el matrimonio por primera vez en este versículo. ¿Alguien me ayuda a buscar Génesis 1:28? Lo vamos a necesitar un poquito más adelante. Génesis 1:28. Sí, efectivamente podemos decir que aquí en este pasaje es donde primero Dios le da un complemento al hombre, que es la mujer, porque pues estaba solo, ¿no? Todos los animales tenían su propia parejita, pero el hombre estaba solo. Segundo, instituir el matrimonio, y al instituir el matrimonio dice que al unirse el hombre y la mujer ya no son dos, sino son uno, una sola carne. Por eso hablaba el pastor de la relevancia de las relaciones sexuales una vez casados, porque es una entrega en alma, cuerpo, espíritu y todo lo que se puede integrar en eso. Entonces, de otra manera no se puede disfrutar de esa manera, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? ¿Vi una mano levantada por ahí o ya no? Ya se arrepintieron. Bien. Siguiente pregunta. Dice, el pasaje no es explícito, pero ¿a quién implica como autor del sexo? ¿Alguien puede leer la cita que les encargué? Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla perdone, ya se me apagó mi teléfono. Dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. ¿Tiene esto alguna importancia? Intercambien ideas. Un par de minutos para que platiquen. Pero no los he visto interactuar mucho algunos equipos, Como que necesito que todos participen. Todas las opiniones son válidas y me gustaría que se escuchen unos a otros. Muy bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿A quién implica como autor del sexo? Pues se le atribuye a Dios, que Dios lo creó varón y él tomó la carne del varón para hacerla a la varona, a la mujer. Ajá, y donde dice que se unirán en una sola carne, eso se refiere a acto sexual. Entre esposos. Siguiente pregunta dice, ¿tiene esto alguna importancia? Lo que consideramos es que es muy importante cuando dice Dios bendijo, los bendijo y ya les dijo que se multiplicaran. Entonces, lo importante aquí es la bendición de Dios antes de multiplicarse. O sea, para nosotros como que fue lo relevante. O sea, primero tener la bendición y luego ya multiplicarse, no nada más. Sí, o sea, una de las funciones principales de las relaciones sexuales entre esposos es procrear, ¿no? Y es una bendición de Dios los hijos, según lo que dice el pasaje. Y muchas veces tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, el objetivo no es procrear, o sea, es todo menos procrear, ¿no? Satisfacción sexual, simplemente placer. Entonces, comparemos el enfoque de Dios con el enfoque del mundo y es bastante diferente, ¿no? Bien, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿les parece que la sexualidad humana estaba entre las características de la creación que Dios categorizó como muy bueno en Génesis 1:31? ¿Sí o no?
Sí, ¿no? ¿Quién lee el pasaje? Génesis 1:31. Esgrima. Aquí. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Apaguen el micro. Voz del locutor. Muy bien, entonces efectivamente, incluso la sexualidad es algo que Dios vio que era bueno, ¿no? O sea, porque Él lo creó de esa manera. Esa era la intención. Según Génesis 2:4-25, ¿cuáles de las siguientes características incluían el diseño original de Dios para nuestra sexualidad? Marquen todas las que aplican. Entre hombre y mujer, sí, solo sí, están casados. Ajá. Si no trae esa acotación, niguas. Una relación exclusiva entre esposo y esposa. Una relación para toda la vida, libre de vergüenza y culpa. ¿Alguna otra? ¿Qué otra característica puede habernos dado Dios en nuestra sexualidad si la ejercemos correctamente entre esposo y mujer? Pleno placer. Así es. Muy bien. Pacto de amor es un acto de fidelidad, de entrega mutua, ¿no? ¿Podemos poner las respuestas del 1 a la 4, por favor? Video. Ustedes opinarán. Voy a leer las 4 preguntas, y luego me gustaría que algunos de ustedes respondieran a alguna de estas preguntas, y yo voy a guardar silencio para que ustedes lo respondan. Segunda pregunta. El pasaje no es explícito, pero ¿a quién implica como autor del sexo? Sugiero que también lean Génesis 1:28. ¿Tiene esto alguna importancia? También, por favor, intercambien ideas de eso. Aunque en este caso yo prefiero que alguien no lo diga así en público a todos. Es decir, ¿quién hizo al hombre sexuado o sexual? ¿Quién le puso al hombre la sexualidad? 3. ¿Les parece que la sexualidad humana estaba entre las características de la creación que Dios categorizó como muy bueno? Porque en Génesis se dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. De hecho, se dice varias veces durante toda la creación. ¿Creen ustedes que Dios incluyó la sexualidad humana en eso que dijo, y vio Dios que era bueno? Es más, la última vez dice el texto, y vio Dios que era bueno en gran manera. ¿Crees tú que se incluyó la sexualidad? Platica, ¿alguien tiene una opinión? Yo creo que una opinión bastaría, o 2 si acaso, de cada una de estas preguntas. 4. Según Génesis 2:4-25, que hemos leído, ¿cuáles de las siguientes características incluían el diseño original de Dios para nuestra sexualidad? Según lo que leímos, ¿cuáles de estas características estaban incluidas en el perfil de la sexualidad? Marca todas las que te parece que se aplican. Y por favor, y luego piénsalo ahí y luego lo hacemos juntos. El perfil entre hombre y una mujer. Una relación exclusiva entre esposo y esposa. Una relación para toda la vida, libre de vergüenza y culpa. Y alguna otra. ¿Crees que estas cosas que hemos dicho aquí, estos cuadritos, tienen que ver con el perfil de la sexualidad según lo que dice Génesis, este pasaje que hemos leído? Y pregunta número 5. Según Génesis 1:28 y 31, ¿cuáles de los siguientes propósitos debía lograr la relación sexual? Los designios de Dios. Marquen todos los que implican y dialoguen sobre cómo llegaron a dichas conclusiones. La procreación, la unión, la auténtica intimidad emocional, algún otro. Muy bien, me gustaría que alguno de ustedes, si los directores de los Masterita quieren hacerlo de otra manera, en grupos pequeños está bien, pero yo lo que propongo en ausencia es que algunos de ustedes, son 5 de las preguntas, alguno diga la 1, responda la 1, alguno responda la 2, y si alguien más le quiere contestar al que respondió una, y así discutimos entre todos un pequeñito rato. ¿Qué les parece? Déjenme aportar algo a estas preguntas, ya de que ustedes dijeron, déjenme aportar algo. Según el pasaje recién leído, ¿quién creó el concepto de varón y hembra? Dios lo hizo. Y no solo creó el concepto, así nos diseñó a los seres humanos. Cualquier otra cosa que no sea eso, hombre y mujer, es una
aberración contra el plan original de Dios. El pasaje no es explícito, pero ¿quién creó la sexualidad? A mí me parece que incluso que sí es explícito. Incluso Dios le dice a Adán y Eva, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. A mí me parece que no, que sí está explícito, si no tan claro, si no con santo y seña, pero sí está implícito que Dios diseñó eso. Dios, no fue el diablo el que nos puso la sexualidad, fue Dios. ¿Les parece que la sexualidad humana estaba entre las características de la creación? Sí, me parece que estaba entre lo bueno en gran manera. Según Génesis, ¿cuáles de las siguientes características? Yo pondría todas. El perfil es de entre un hombre y mujer, es una relación exclusiva, entre esposo y esposa, porque sí, Adán y Eva estaban casados, Dios los casó, una relación para toda la vida, y libres de vergüenza y culpa, así eran inocentes, estaban sin pecado, y me parece que sí, podríamos decir que los hacía felices y los hacía dichosos y les hacía sentir millonarios, aunque no tenían ni en qué caerse muertos, porque no tenían celular, ni computadora, ni ropa, ni carro, pero dice que no se avergonzaban de nada, y eso significa que estaban plenos. Bien, 5 dice, según Génesis 1, 28, 31, ¿cuáles de los siguientes propósitos debía lograr la relación sexual según los designios de Dios? Y marquemos las que aplican. Procreación, ¿están de acuerdo que sí? Unión, también. Auténtica intimidad, sí. ¿Alguna otra? ¿Qué otro designio de Dios se cumplía con la sexualidad, con las relaciones sexuales? ¿Cuál? Obediencia a Dios, también. Santidad, ¿sí? Bueno, en un grupo de jóvenes siempre nos decían, ¿por qué ven la sexualidad como totalmente pecado? Entre esposo y esposa es una ordenanza, ¿no? Porque luego se da el otro caso, que no se niegan, ¿no? El uno al otro. Pero dice, es una ordenanza, y entonces, ya porque es una ordenanza tampoco ya no lo van a hacer, porque estamos siempre en contra, ¿no? Pero dice, no, es una ordenanza, entonces con tu esposo y con tu esposa lo puedes disfrutar, ¿no? Bien. ¿Alguien quiere complementar algo de este punto? ¿No? Bien. Entonces escuchemos la respuesta del pastor, que efectivamente es similar a esta. Le damos play, por favor. Estos propósitos debía lograr la relación sexual, la procreación, sí, la unión, sí, la auténtica intimidad emocional, sí, algún otro. Me parece que la relación entre un hombre y una mujer, incluyendo la sexual, debe llevarnos a la satisfacción de las 3A. Todos tenemos la satisfacción de la triple A. Tenemos necesidad de ser aceptados, de ser aprobados y de ser amados. Y la relación de esposos, y particularmente la relación sexual, satisface esas necesidades de ser aceptado, aprobado y amado. Sé que algunos de ustedes contestaron cosas similares a las que yo dije, pero me parece importante que yo les compartiera también mi idea. ¿Cuáles de las características y los propósitos que identificaron son enfatizados o siquiera mencionados en nuestra sociedad enloquecida por el sexo? Consideren cine, televisión, revistas, avisos publicitarios, leyes, etc. ¿Qué cosas enfatiza nuestra sociedad? A mí me parece que lo que más logra en el cine, en algunas telenovelas, pues es algo así como la unión y la auténtica intimidad, es lo que más se logra. No sé, las películas fresas, las películas con finales felices, las películas moralistas, las películas que se hacen para educar a los jóvenes de preparatoria, que siempre hay esas películas donde quiera. Pero tristemente el llamado cine culto, el llamado cine selecto, ni una de esas se utiliza. Es solamente un asunto de placer físico, placer hormonal, placer de piel. ¿Les parece que Dios creó la sexualidad como una concesión a la pecaminosidad humana? ¿Por qué sí o por qué no? Bueno, pues ya nos dieron la respuesta, pues efectivamente no. Y la siguiente pregunta, la corremos y lo paramos antes de la respuesta, please. Placer físico, placer hormonal, placer de piel. ¿Les parece que Dios creó la sexualidad como una concesión a la pecaminosidad humana? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Les parece que Dios creó la sexualidad como una concesión pecaminosa para la humanidad? No, para nada, no. Algunas personas creen que el matrimonio es algo así como un permiso para pecar. O sea, el sexo es pecado, siempre es pecado, y entonces el matrimonio es como un permiso para pecar, para que sea venial y no mortal. Es absurdo, esa es una tontería. No, la sexualidad humana no es pecaminosa en sí misma. O sea, que seamos seres con sexualidad no es que seamos pecadores. Sí somos pecadores, pero no porque seamos seres con sexualidad. La sexualidad es una habilidad, es una
algo que tenemos en nuestra vida, igual que tenemos la mente que tiene pensamientos, igual que tenemos las manos que pueden hacer cosas. O sea, la sexualidad puede usarse para bien o para mal, pero no es como una cosa, como un mal necesario. No es así. Siguiente pregunta. ¿Les parece que Dios tuvo la intención de que la sexualidad fuera tan poderosa y placentera como lo es hoy? ¿Por qué sí y por qué no? Ahora sí, discutan esa pregunta es interesante. Vamos respondiendo. Primera pregunta dice, ¿les parece que Dios tuvo la intención de que la sexualidad fuera tan poderosa y placentera como lo es hoy? ¿Sí o no? De acuerdo a lo que dice Génesis 1:28, ¿sí? O sea, la sexualidad debe haber dado el mismo placer hace 2000, 5000, 4000 años, que se creó más o menos, ¿no? Los seres humanos, al día de hoy. Sin embargo, el ser humano ha querido siempre sentir más. Y médicamente incluso han hecho cosas, ¿no?, para poder, según ellos, sentir más. Pero la verdad es que si Dios lo creó perfecto, pues sigue siendo perfecto. No hay que corregirle la plana a Dios en eso. Exacto. Es correcto. Así es. ¿Mandé? No es legal. No es legal. Exacto. Muy bien. Entonces, efectivamente, pues decimos que sí, ¿no? Y luego dice, ¿por qué sí, por qué no? Ya lo explicamos también. ¿Cuál es la diferencia entre impulso sexual y vida sexual? ¿Es alguno de los dos aceptable en el caso de solteros? ¿Entendemos la diferencia? Impulso sexual, vida sexual. Los que son médicos nos pueden decir mejor. ¿Nos dices? ¿Nos compartes? Aquí nos dieron un ejemplo y me pareció bastante bueno, que lo vimos en el caso. O sea, el chico realmente lo que tenía eran impulsos sexuales porque no había ningún compromiso hacia la chica, ¿no? Y pues una vida sexual, ya lo estamos viendo en lo que es la sexualidad, no nada más es tener un acto sexual, sino una relación de pareja que la gente que es casada la puede entender mucho mejor, que es un compromiso, una entrega, que también decías en el versículo de que esténse no negándose los unos a los otros, sino es inclusive como es esta parte que luego dicen los casados, pues ya con que me vea ya sabe mis pensamientos, ¿no? Se llegan a ser parte uno del otro de tal forma que pues es una parte más de la vida de casado. ¿Es alguno de los dos aceptable en el caso de los solteros? Pues en teoría no, ¿no? En teoría no. Pero para el mundo, pues ellos creen que sí. Muy bien. Vamos a las siguientes dos preguntas y ya escuchamos las 4 respuestas del pastor juntas, ¿va? Dice, ¿qué puede pasar cuando usas tu sexualidad en una forma distinta de la que Dios dispuso originalmente? Por ejemplo, ¿qué le pasó a esta chica Rosa María? Pues experimentó consecuencias de su pecado, de salud, emocionales, sentimientos de culpa, ¿no? Porque el pecado genera eso, o sea, no nos hace plenos, al contrario nos genera ser esclavos de las cosas y sentirnos siempre mal después de que hacemos las cosas. Ese es un hecho inequívoco de cuando alguien está pecando, porque después de que lo hace, se arrepiente, le dan sentimientos de culpa, porque no es algo que agrade a Dios. ¿Qué luz arroja este estudio sobre el problema de Rosa María? Pues ya lo platicamos, ¿no? Un chorro de cosas. Vamos a ver las respuestas que nos da el pastor. Me parece que sí. Los seres humanos no estamos cambiando la sexualidad, no estamos inventando cosas para hacerla diferente. No, Dios nos diseñó con una sexualidad plena y para un disfrute pleno. No es cuestión más que de leer el Cantar de los Cantares para darnos cuenta de eso. Es impresionante. El Cantar de los Cantares habla de caricias intensas, habla de cosas que no se pueden leer entre un hombre y una mujer que no son esposos sin sonrojarse. Si una persona soltera o una persona que está junto a otra persona que no es su esposa y lee el Cantar de los Cantares, sí se sonroja uno porque habla de caricias muy intensas. Y me parece que habla incluso de caricias más allá de lo convencionales. No voy a hablar de eso mucho porque no es parte del tema y ustedes son solteros. Pero a mí me parece que el Cantar de los Cantares incluso encontramos ahí señales de que habla de relaciones sexuales más allá de lo convencional, más allá de lo que se usa en el mundo moralista o religioso y más allá de la posición del misionero del que hablan algunos. Me parece que el Cantar de los Cantares habla de cosas más allá de lo convencional que se usa el día de hoy, no sé, en la religión o en el moralismo.
algo así. Entonces sí, me parece que era la intención de Dios que fuera algo muy pleno, muy poderoso, que trajera una gran satisfacción al ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre un impulso sexual y una vida sexual? ¿Es alguno de los dos aceptable en el caso de solteros? Podemos hablar de varias cosas, pero el problema es que cuando usamos la palabra sexual, la mayoría piensa de inmediato en el coito, en la relación sexual, en la penetración, en el orgasmo, en la eyaculación. Pero la verdad es que la sexualidad incluye muchas cosas. Hacer deporte implica energía sexual. Por eso los hombres somos más violentos y jugamos deportes y luchas y no sé qué, hasta sin hacer deporte nomás estamos ahí peleando y tirando golpes, porque hay energía en nuestro ser, energía de varón, hormonas, testosterona por todos lados. Entonces podemos hablar de la sexualidad como una integridad de nuestro ser varones, ser mujeres en su feminidad. Las mujeres les gusta verse bonitas, les gusta, y no estoy hablando de exhibicionismo, pero sí les gusta que les vean guapas, que les vean bonitas. No, hay una línea, ¿no?, entre la enfermedad y lo normal, y se expresa sexualidad de esa manera, y Dios quiere que seamos plenos en nuestra sexualidad en todas las etapas de nuestra vida. Si se sabe, ¿no?, que el niño chiquito, el niño recién nacido, está enamorado de su madre, apasionadamente, físicamente enamorado. O sea, su mamá le agrada pasionalmente, él la ama pasionalmente. El pequeño, lo dicen los psicólogos y los que saben, él siente placer de sentir a su mamá, de mamar el pecho materno, de sentir el toque de su mamá hasta cuando lo está cambiando. Y no está mal, es su etapa, así se disfruta él, va cambiando las situaciones, las edades. Así que se puede disfrutar la sexualidad siendo soltero, porque insisto, no tiene que ver solamente con el coito y con el orgasmo. Se disfruta la sexualidad teniendo novia, amigos, amigas, haciendo la vida, sintiéndose feliz, sintiéndose guapo, sintiéndose bello que Dios te hizo. Entonces sí se puede sentir, se puede experimentar plenitud siendo solteros. Insisto, y no estoy hablando de la relación sexual plena, que de acuerdo con la Biblia no debería suceder en los solteros. Pero ¿cuál es la diferencia entre impulso sexual y vida sexual? Pues el impulso sexual es el instinto, son las hormonas, el cuerpo humano, que en el caso de los seres humanos, Dios nos dio inteligencia, razón y voluntad para controlar nuestros impulsos. No somos animales. Los animales lo hacen donde quieran. No tienen moral, no saben que hay que irse a algún lugar a esconderse. No, lo hacen como quieran, les importa un comino. Los seres humanos no, porque los seres humanos no solamente ejercemos la sexualidad desde el punto de vista biológico, sino ejercemos la sexualidad desde el punto de vista sentimental, emocional y espiritual. Y de hecho, hay quienes no entienden esto que estoy diciendo porque nunca lo han hecho de esa manera. Solamente lo han hecho en el nivel animal, en el nivel físico. Pero la verdad es que la sexualidad humana se experimenta en todo su esplendor cuando incluye el alma y el espíritu, no solo el cuerpo, cuando incluye todo el ser, cuando incluye amor y compromiso. La sexualidad sin amor y sin compromiso no es hacer el amor, es una compraventa de placeres, de intercambio de fluidos corporales que producen algo de placer momentáneo, bastante breve, por cierto, bastante breve. De hecho hay gente, se dice, ¿no?, lo dice la sexología, que en el hombre y la mujer debe haber un juego previo, bastante prolongado. Hay gente que ni sabe qué es eso, porque te voy a decir por qué, porque el juego previo no funciona, ni se puede llevar a cabo si no hay cariño y amor. Cuando no hay juego previo es que no hay otra cosa más que urgencia biológica, es todo lo que hay hormonal. Y eso es impulso. Y el ejercicio de la sexualidad sana es otra cosa. Incluye amor y cariño. ¿Qué puede pasar cuando usas tu sexualidad de una forma distinta de la que Dios dispuso originalmente? Esa es mi opinión. ¿Qué puede pasar? Que no hay satisfacción, que hay amargura, que hay dolor, y algo se echa a perder de la vida de una persona que le impide a futuro poder formar una relación duradera. Está probado estadísticamente que las personas que tuvieron relaciones sexuales indiscriminadas, vivían libertinaje sexual, es probado estadísticamente que cuando se casan no duran sus matrimonios mucho tiempo, que se divorcian sistemáticamente y otra vez y se casan y se divorcian. Es decir, algo se pierde cuando entregas lo que no debes entregar más que a una persona. No me lo tomen a mal. Yo sé que en Cristo hay restauración, podemos arrepentirnos, podemos comenzar de nuevo, podemos pedirle al Señor que sane nuestras vidas. Pero sí, una de las cosas que puede pasar de usar la sexualidad en forma
diferente a lo que Dios dijo, es pues distorsión de nuestra vida, deterioro de nuestra autoestima y ¿cómo se dice? Imposibilidad para satisfacción en el futuro. Siguiente pregunta: ¿qué luz arroja este estudio sobre el problema de Rosa María? Y bueno, yo diría que Rosa María debe consagrarse a Cristo y como resultado de eso debe ejercer una vida de acuerdo a la moral de Dios, que le va a traer satisfacción, plenitud, felicidad y una mejor posibilidad de formar una familia a futuro, si es su deseo. Apliquemos esto a nuestra vida, a nuestra vida de jóvenes, yo he casado, ustedes de solteros. Apliquemos esto a nuestra vida. Consideren qué concepto tienen de la sexualidad cada uno. ¿Es un concepto basado en los designios de Dios o en el punto de vista de la sociedad? Esa sería la clave. Tu concepto de sexualidad, tu concepto de cómo debes vivir tu sexualidad, ¿dónde lo basas? ¿En la palabra de Dios o en lo que dicen tus amigotes, tus amigas? O lo que dice tu psicóloga de confianza, que es una atea, o que a lo mejor es una persona que incluso tiene problemas de identidad. ¿En qué basas tu concepto? Analízalo y aplícalo a tu vida. ¿Hasta qué grado creen que las hormonas dictan su conducta sexual, sus emociones, sus convicciones espirituales, su comprensión de la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto? Me parece que vivimos en un mundo controlado por emociones, sentimientos y hormonas. Pero los cristianos tenemos la dicha de la mente de Cristo. Hemos crecido, se nos ha resucitado el Espíritu y tenemos una posibilidad de no dejarnos dominar por la bestialidad de la biología. No nos manda nuestro cuerpo. Dirigimos nuestro cuerpo con nuestra conciencia, con nuestra razón, con nuestra voluntad. ¿Hay alguna parte del pensamiento o de su conducta que necesitan hacer concordar con el designio de Dios? ¿Cómo pueden empezar a hacerlo ya? Si no están seguros, consigan el consejo de un amigo de confianza o un mentor. Aquí la pregunta es muy seria. Esta pregunta incluso ameritaría, si yo estuviera presente, una invitación. O sea, querido más 30, querida más 30, ¿piensas que hay en tu conducta y en tus conceptos algo? Sería más grave, fíjate, que tuvieras conceptos cristianos y valores cristianos y que los creyeras de todo corazón y que estuvieras viviendo contrario a ellos. Eso sería muy grave. Pero si tienes conceptos equivocados, te pregunto, ¿no estaría bueno cambiarlos? ¿No aceptarías ahora mismo que no debo vivir los conceptos de Dios? Debo entender lo que dice la palabra del Señor. Y no más esto en mi vida, no más vivir de acuerdo a los valores del mundo. Les digo una cosa, nunca, dice un dicho por ahí, nunca se ha llegado a un lugar bueno por un camino malo. Eso dice un dicho. Tú puedes decir, no, sí, yo he llegado por un camino horrible a un lugar lindo. Sí, pero este es el dicho, lo que quiere decir es algo espiritual. Nunca se ha llegado a un lugar bueno por camino malo. Yo digo que nunca se ha alcanzado la felicidad, la plenitud en la vida por el camino que Dios no trazó. Los caminos del mundo no llevan a la plenitud. Nunca, jamás, nadie. Toda la Biblia nos lo cuenta. Y yo podría decir que toda la historia, pero como no soy tan viejo, nomás tengo 59 años, no puedo hablar de toda la historia, ¿verdad? Pero yo como pastor sí puedo ver eso. Las personas que incurren en caminar por los caminos que no son de Dios, iba a decir tarde o temprano, pero no. Temprano se dan cuenta de su error. Por eso vale la pena en este punto analizar nuestros conceptos sobre la sexualidad y los que tengamos que cambiar, cambiémoslos. Y si tenemos que cambiarlos todos, pues todos. Espero que Dios les bendiga y me gustaría que alguien pasara aquí al frente, hiciera una oración y si tú sientes en tu corazón decirle al Señor, Señor, perdóname, aquí está mi vida, quiero vivir conforme a tus mandatos, díselo al Señor. Puedes ponerte de pie o de rodillas como gustes, pero díselo al Señor. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos, mis preciosos hermanos queridos, más 30, chicos y chicas, bendícelos mucho, por favor, y te pido que tu palabra nos hable a todos, pero muy especialmente a ellos que viven un momento difícil en sus vidas por el mundo en que les toca vivir, lleno de promoción sobre la sexualidad ilícita, y solteros ellos. Señor, los pongo en tus manos, bendícelos. Y también te pido, Señor, sé que algunos de ellos quieren casarse, ellos o ellas, te pido, Dios, concédeles eso muy pronto, que puedan conocer a un chico, una chica, cristiana, con buenos sentimientos, emociones basadas o consagradas en ti, Señor, en tu verdad, y que puedan formar un matrimonio. Yo estaré listo para predicar el sermón en su boda, Señor, si así ellos lo quieren, pero te pido que los bendigas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
vamos a terminar solamente con una conclusión. Nos vamos a ir solamente a los diagramas. ¿Sale? Dice, las relaciones sexuales son buenas cuando reflejan la naturaleza y el carácter de Dios mismo. ¿Cómo es Dios? Es amante, es puro y es fiel. La evidencia de la verdad, es decir, la evidencia de la amorosa motivación de Dios, demuestra que las relaciones sexuales dentro de los designios de Dios son beneficiosas. Bueno, recordemos que hemos aprendido la prueba de la verdad que habla del precepto, principio y persona, ¿se acuerdan? En las clases pasadas. Entonces, en materia de relaciones sexuales, el precepto que Dios nos deja está en 1 Corintios 6, 18, que lo leímos, donde nos dice huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, 18, así es. Después viene el principio donde dice que la norma de Dios para la sexualidad se basa en su amor, en su pureza y en su fidelidad. Y entre paréntesis dice dentro del matrimonio. ¿Sí? Y finalmente, la persona de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es amor, Dios es puro, Dios es fiel, Dios es santo. Y demanda que nosotros también seamos iguales a Él. ¿Sí? Y finalmente, la evidencia de la verdad. La otra parte que también hemos aprendido, que dice que la protección y la provisión de Dios para nosotros en materia de relaciones sexuales es la siguiente. Si nosotros obedecemos a Dios en lo que nos enseña en su palabra respecto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio y solamente que son permitidas una vez que estamos casados, dice que si lo hacemos de esa manera nos protege de un sentimiento de culpa, nos protegen de un embarazo no planeado, nos protegen de enfermedades venéreas, de inseguridad sexual y de angustia emocional, que eran algunas de las cosas que platicaba el pastor al final cuando decía, ¿se acuerdan? En la conclusión. Y finalmente nos proporcionan recompensas espirituales, un ambiente óptimo para educar a los hijos, tranquilidad, confianza y verdadera intimidad. Entonces vamos a orar para terminar, chicos. Y si alguien, como decía el pastor, tiene la necesidad de pedirle a Dios en este momento que le ayude a cambiar, a transformar su vida o enderezar la forma en la que creía, pues puede hacerlo. No es necesario que pueda hacerlo. De todas maneras, todos nos vamos a poner de pie. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre amantísimo, gracias te damos por esta enseñanza que nos has dado, Señor, respecto a cómo debemos vivir como jóvenes cristianos más 30, Señor, nuestra sexualidad, y que debemos tratar de agradarte en lo que hacemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida plena, Señor, y que tú en el momento que tengas preparado para cada uno de nosotros, pues nos permitas conseguir una pareja. Mientras tanto, Señor, permítenos mantenernos honrando tu palabra, Señor, y si tenemos que cambiar algún concepto, si tenemos que modificar nuestra forma de pensar o entregarnos a ti completamente, Señor, danos esa posibilidad, ayúdanos a hacerlo, a ser valientes, Señor, a tomar decisiones para vivir conforme a lo que a ti te agrada, Padre. Te agradecemos por estas enseñanzas, bendice la vida de mis hermanos, cuídalos y protégelos, Señor, y te pedimos que les ayudes a ser fuertes ante los embates del mundo en estos temas de sexualidad. En Cristo Jesús oramos. Amén.